mañana. Yo no veía la mañana. Durante muchos años yo no veía la mañana. Hasta que llega Cristo a mi vida. Cuando Cristo llega a mi vida, yo tenía patana de demonio por causa de las relaciones sexuales. Tú estabas ligado. Hermano, yo recuerdo, yo quiero que la juventud entienda que el cuerpo no se hizo para los placeres. La Biblia dice que explica eso, pastor. La Biblia dice que el que destruye el templo del Espíritu de Dios, Dios lo va a destruir a él. Y yo estaba destruyendo el templo del Espíritu Santo. Bien, Dios bendiga. Aquí estamos en su espacio, El Poder de la Palabra. Hoy nos acompaña el pastor Pedro Pablo, un hombre al cual Dios lo está llevando, lo está usando poderosamente. Y este hombre yo sé que tiene una palabra de parte de Dios en Amén. Este momento. Pablo, Dios te bendiga mucho. Amén, profeta. Para mí es un honor y un privilegio poder estar en este hermoso programa, que sé que hoy usted que me va a ver y va a escuchar esta palabra, yo sé que va a ser de bendición para tu vida. Mi hermano, gracias por la invitación. Gracias, Pablo. Sabemos que tú tienes una palabra y tienes experiencia con respecto a lo que tú has vivido. Así que queremos compartir contigo lo que Dios trae a través de ti, hermano. Amén. Yo quiero leer un texto. Bien. Se encuentra en 1 de Reyes, capítulo 19, verso 19. Leemos en el nombre de Jesús. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safá, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Damos gracias al Señor por esta palabra. Y quiero hablar y quiero tocar ciertos puntos muy importantes relacionados a lo que es la transición del llamado. Transición del llamado. Si le vamos a poner un tema, este es el tema. La transición del llamado. Es impresionante nosotros escudriñar y leer la historia de Elías, pero cuando nos detenemos acá donde nosotros leímos, nos damos cuenta que Eliseo estaba ocupado. Cada vez que Dios llama a un hombre a ministerio, siempre el hombre está ocupado. Wow. Cuando analizamos la Biblia desde el Génesis, nos damos cuenta que grandes hombres de Dios que fueron llamados por Dios siempre estaban ocupados. Es decir, Dios no llama vago. No. Y eso me recuerda, una de las cosas que quiero bendecir a ese público que van a ver este video. Me recuerda mi vida. Yo era un Eliseo más del montón. Mientras el cielo estaba diciendo que Eliseo era profeta, Eliseo estaba ocupado. No en lo de Dios, sino en su quehaceres. Ahora bien, ¿qué oficio yo estaba haciendo? Yo estaba detrás de un bar. Era bartender, camarero. Tú estabas en medio del fuego, de las tinieblas, pero estaba ocupado. Estaba ocupado. Es casi igual como Eliseo cuando está con la yunta, estaba ocupado y vino la palabra de Dios. Exactamente. Pero en el caso tuyo, tú estabas en esos bares. Exacto. Muy conocido aquí en República Dominicana, porque ahora mismo hay muchas discotecas. En ese entonces nada más habían 2 discotecas que eran el boom. Estaba Mameluco en Villajuana. Mameluco. Y en Correa. En Correa es una persona muy conocida aquí en el país. De ahí Dios me llama siendo administrador. A los 20 años, hoy tengo 35, a los 20 años, 21 años, más o menos. De ahí Dios me llama. Es decir, yo acepté a Cristo trabajando en la discoteca. Yo no solté el trabajo de una vez. Dios comenzó a trabajar conmigo. ¿Cómo se llama el tema? Transición del llamado. Es decir, que para Dios no hay nada imposible. Yo estaba ocupado pensando que iba a ser uno más, que iba a tener un negocio de bebida, pensando que iba a ser músico. Sí, porque vengo de una familia donde mi padre es músico de una música acá bien tradicional, que es el merengue típico. Vengo de esas raíces. Y en mi sangre corría por mis venas la música. Es decir, que yo tenía el deseo de llegar a ser músico. Pero
siendo un jovencito, yo recuerdo que comienzo a trabajar el negocio de bebida, yendo al gimnasio. Stalin, hay algo, profeta, que quiero que ese público escuche. Mientras yo estaba ahí, yo entré bajo esa gracia de la inocencia. Y yo recuerdo que llegó una etapa en mi vida donde yo tenía que acostarme todos los fines de semana con mujeres diferentes. Dios. Porque el enemigo sabe, el enemigo se huele El llamado. el llamado. La transición. ¿Tú sabes qué pasó? Yo recuerdo que mi mamá me cuenta, mi madre me dijo que mi papá le dijo a ella, cuando yo tenía 8 años, que yo iba a ser pastor. No siendo tu familia cristiana. No, católico. En los campos, la religión de los campos es la brujería. Ella hace pacto con el diablo. O sea, la gente de los campos, en su mayoría, ellos hacen negocios para cuidar su finca. Entonces, yo vengo de una familia de ahí. Mi papá le dice a mi mamá, Pablito, mi nombre es Pedro Pablo, pero él me decía cariñosamente Pablito, él va a ser pastor. Dios Carlos, mío. que tú lo conoces, mi hermano, va a tener dinero. Y Carlos se vio con la oportunidad Sí. de un negocio de 2.5 en ese entonces. Ahora bien, y él dijo una palabra, y yo me voy a desaparecer. Escucha, hoy en día mi papá tiene aproximadamente 12 años desaparecido. Que ustedes no saben de él. Y yo soy pastor. Y mi papá no era cristiano, pero los demonios saben. Los demonios se huelen. Por eso hay... ¡Wow! Y quien me predica a mí, porque yo era una gárgola, quien me predica a mí era mi sastre. Pues yo me levantaba siempre a la 1, 2 de la tarde, porque llegaba a las 3, 4 y 5 de la mañana a mi casa. Es decir, yo no veía la mañana. Durante muchos años yo no veía la mañana, hasta que llega Cristo a mi vida. Cuando Cristo llega a mi vida, yo tenía patana de demonio por causa de las relaciones sexuales. Tú estabas ligado. Hermano, yo recuerdo, yo quiero que la juventud entienda que el cuerpo no se hizo para los placeres. La Biblia dice que Explica eso, pastor. La Biblia dice que el que destruye el templo del Espíritu de Dios, Dios lo va a destruir a él. Y yo estaba destruyendo el templo del Espíritu Santo. El enemigo, como trabajaba negocio de bebida, Oh, gloria. que yo pensaba que estaba bueno, porque iba al gimnasio. ¡Wow! Las mujeres, pues, como estaba en el ambiente, como en un buen dominicano, se me ponían a huevita. Por el ambiente. Llegó un momento donde yo no podía tomar. Ojo. Cuando yo tomaba, lo que había en mí, tenía que tener obligatoriamente relaciones sexuales. Y yo salía a pescar. Es decir, la bebida te incentivaba a que ese espíritu de fornicación, de adulterio, depravado, Lujuria, de lascivia. lujuria, de lascivia, se manifestara en ti. Hermano, esto era tan fuerte que de un día para otro, yo me acosté con 4 mujeres. De un día para otro. Es decir, pero escucha, la atadura era llevarme a una destrucción. Llegó un momento donde yo no podía controlarme. Yo bueno lo pensaba para acostarme con una mujer. Pero cuando tomaba, nada más iba a tomar. Ya tú estabas adicto a eso. Exactamente. Viciado. Viciado. Tú estabas cautivo. Esa es la palabra. Tu alma estaba encarcelada en la oscuridad y en las tinieblas. Estando en ese negocio, hubieron personas que se me acercaron, amigos míos, personas de dinero, personas que trabajaban honradamente pero que ganaban bien. Y me decían, Pablito, yo me siento bien acá. Escucha la cautividad en la gente. ¿Cómo tú te vas a sentir bien? Bajo el efecto del alcohol, bajo la inmoralidad, bajo la perversidad. Tú te vas a sentir bien mejor que en tu casa. Y él me decía, yo me siento bien acá, en el negocio. Ustedes son mi familia. Es un engaño total. La Biblia dice que el enemigo vino a hurtar, matar y a destruir. El enemigo estaba destruyendo la identidad y la integridad de ese hombre como sacerdote. ¿Cuántos hombres que quieren salir de su casa
que no se sienten bien en su casa. ¿Por qué? Porque el plan del enemigo es dañar el diseño original. Oh, Dios Ese mío. pana que me cuenta, que no menciono su nombre para guardar su testimonio Por ética. por ética, ese pana llegó a una atadura tan fuerte que él iba con 2 mujeres a ese lugar. Cuando una salía del baño, él besaba a una. Cuando la otra cogía para el baño, él besaba a la otra. Un escándalo. Es mameluco en su tiempo, que eso era un brazo de gente. Es decir, en otras palabras, para que me entiendan, la atadura del pecado lleva a la gente a cometer cosas, no importando el estatus. Oh, Dios Porque a mío. veces usted ve gente que quieren aplicar las leyes, pero ellos no se aplican las leyes de la integridad en su casa. Pablo, tú sabes que ahora hay personas que te están viendo y van a Sí. decir, bueno, ahora él explica eso. Qué bueno decirlo ahora, porque ahora ya él se cree más santo que todo. Pero quizás hay personas que no entienden que cuando tú estás en tiniebla, tú no ves nada. Tú estás en oscuridad. Entonces, ahora que tú estés en luz, tú puedes explicar por qué tú estabas en tiniebla. Es que el esclavo no se gobierna. Esa palabra de esclavitud. El esclavo, el hombre, yo cuando llegaba a mi casa, la soledad, mi deseo era convivir con mi madre. Yo vengo batallando del campo, yo hice de campo, vengo del campo a los 13 años, a los 14 para 15, ya empiezo a vivir una vida independiente, a pagar casa. Mi deseo, porque tengo educación, me enseñan los valores, mi mamá pues partió para acá y se hizo responsable a nosotros. Mi deseo como hijo era vivir con mi madre, pero no se pudo. Entonces yo tuve que enfrentar la calle. Gracias le doy a Dios que por la educación que me dieron y la fortaleza mental que tuve, nunca caí en vicio. Y estuve con mujeres que usaban vicio. La veía, pero yo nunca utilicé droga. Porque yo crecí bajo un paradigma que el que usaba droga era una rata. Y eso como que me ayudó. Pero sí tomaba el alcohol. Claro, ellos tomaban... Pablo, ¿y sí. cómo tú logras salir de una situación de esclavitud? Porque el tener muchas mujeres es una esclavitud. Muchos lo ven como el hombre, que ese hombre consiga mujeres, que ese hombre está... Porque el mundo ve eso como un trofeo. Yo me creo, porque hay gente que se cree en la película. Porque tú tienes testimonio para hablarlo. Claro. Entonces, tú llega un momento en que te crees esa película y tú crees que está por ahí un vacío. Claro, mi hermano. Cuando yo llegaba a mi casa, la soledad me estaba matando. A pesar de haber tenido relaciones con mujeres, había saciado tu deseo, seguía vacío. Claro. Wow. Eso solamente es Jesucristo. Por eso, cuando el Padre presenta a Jesús, el Padre Qué públicamente presencia de Dios. le dice a Elohí, Dios mío. a Elohí. Cristo lo tienen que, los gobernantes, los reyes, los sacerdotes, los políticos, toda la élite tienen que escuchar a Jesús. Oh, gloria. Es que Jesús es la verdad. Jesús saca la mentira. Jesús saca la doble vida. El que vive sin Cristo, escucha lo que dijo Jesús, separado de mi nada, Podéis hacer. el hombre nunca podrá ser libre por él. Necesita a Cristo. Cuando Cristo llega a una vida, se va la mentira. Yo siento a Dios. Oh, gloria a Cuando Dios. Cristo llega a una vida, saca al diablo. Dios El diablo es lo que empuja al hombre a ser esclavo. ¿Cuánta gente dicen, ay, hoy no voy a beber? Sí, Te aguantan una semana. A la tercera semana no aguantan esto. porque son esclavos. Es que el esclavo no se gobierna. Por eso la Biblia dice que el que practique el pecado se hace esclavo del pecado. Por eso, ¿cómo yo puedo identificar que estoy viviendo bajo una vida de esclavitud? ¿Cuántas mujeres yo no escuché? Escucha, mujeres que hombres las sacaban de la prostitución. Mujeres que se ven bien. Mujeres que pueden atender un hombre. Pero la esclavitud es tan fuerte que la mudaban en Piantini, en Gascue, y tenían que volver para el bajo mundo, porque se sentían bien en el bajo mundo. Porque estaban esclavas. Entonces Cristo es el único que puede traer una reforma espiritual y emocional a la vida del hombre. Entonces yo era un jovencito, pero yo meditaba y yo decía, el día que yo me convierta,
tiene que ser en una iglesia evangélica. Entonces, Pablo, Dios te llama en ese estado en que tú Claro, estabas, sí, en ese lugar de prostitución, sí, ahí Dios te llama. sí. ¿Cómo fue ese llamado en tu vida? Bueno, yo recuerdo, te dije ahorita que visitaba un sastre. Ese sastre me presenta a Jesús. Yo acepto porque lo vi, pero era un tipo que estaba atado a la cocaína. Era una persona que era un esclavo. Yo vi el cambio en él y ese día Dios tenía el terreno preparado. Ese día pasé al altar y me sentía como una plumita. Libre. Claro, esa carga del pecado es real. Esa carga se fue. Yo me sentía como ese niño cuando le regalan esa bicicleta, ese carrito que sus padres no pueden regalarle. Me sentí el niño más feliz del mundo. Yo decía, esto nadie me lo puede quitar. Siento un gozo que nadie me lo puede quitar. Esto yo no quiero perderlo. Y de esa manera continúo trabajando en el negocio, porque tenía una familia. Te quedaste en el negocio. Claro, para los que dicen que no se puede, sí se puede. En ese proceso ahora vamos a entrar en la transición. Sí, eso es lo que queremos oír, el público también. Señores, yo no me convertí al evangelio porque estaba roto. Yo no sabía que era hambre. Yo me buscaba semanal 15,000, 10,000, 8,000 pesos, siendo un jovencito y siendo administrador de correa. Es decir, yo no estaba mal, porque hay gente que dice, no, se convirtió porque estaba mal. Negativo. No fue por bebida, porque tenía bebida. No fue por mujeres, porque tenía mujeres. Era que había un vacío en ti. Mi llamado, ahora lo entiendo. Lo que te dijo tu papá. Exactamente, ahí comenzó a tomar forma. Yo quiero, porque ahí es donde me impacta mucho. Ese llamado, tú empezaste a sentirlo mientras, aún estando ahí en ese negocio. Yo declaraba la palabra, yo decía el día, porque yo vengo de una familia católica. Sí. No es que la católica, pero hay gente que practican, que viven una vida santa. Pero hay gente que son católicos, usted lo ve que van a la misa hoy, al otro, y en la noche sí, están bebiendo. Entonces, díganme, así nadie se va a convertir. No. Es así. Entonces, yo decía, el día que yo le entregue mi vida a Jesús, tiene que ser en una iglesia evangélica, porque veía cambio en la gente. Pero Pablo, inclusive hasta tu forma de expresar es diferente. Amén. Tu estilo de vida se siente cuando habla la presencia del Señor. Amén. Yo sé que hay personas que están ahí escuchando que sientes ese impacto cuando tú hablas, porque inclusive yo mismo estoy aquí y de verdad que me sorprende cómo se nota la diferencia de la transición. Pero síguenos hablando, Pablo, porque queremos escuchar. En el transcurso de yo salir, yo seguí trabajando. Yo recuerdo que nosotros los domingos teníamos discipulado a las 8 de la mañana. Yo llegaba a mi casa a las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Porque después que la gente hace la fiesta hay que organizar. Sí. Había un trabajo que había que hacer. Y el testimonio más poderoso es que era que en la iglesia donde iba daban 3 servicios. Y los 3 servicios yo me los tiraba. Los 3 servicios. Llegaba a mi casa a las 5 de la mañana, a las 7 me estaba preparando para trazarme una corbata, una Biblia y coger para la iglesia. Y el Espíritu Santo me mantenía despierto. Dios mío, Pablo. ¿Me entiendes? Entonces, el Dios de los cielos ahí empieza a trabajar conmigo con la fe. A los 8 meses, suelto correa. Ahora viene lo fuerte, la transición. La transición. Ese punto. La transición es el proceso más fuerte. Es donde Dios te enseña que tú tienes que comer del menú de Él. Aquí no hay que no, porque Señor, mira que no me gusta el ajo, que no me gusta la cebolla. Dios te dice, a mi modo, este asunto es a mi modo, porque yo sé la vasija que voy a hacer. Dios. Entonces, ahí empieza el Señor a tratar conmigo, ahí empiezo yo a llorar. Duré aproximadamente 2 años. 2 años, casi 3 años en un proceso de economía. Ni el diablo me bendecía, varón. Los cielos estaban cerrados. Todas las puertas. Pero era Dios que me estaba procesando. ¿Por qué? Porque como venía de un mundo de abundancia y yo no sabía lo que estaba aconteciendo
Y yo recuerdo que me dieron una palabra en la iglesia donde estaba. Me dijeron que había un pueblo escrito con mi nombre. Yo abracé esa palabra. Donde quiera que iba me decían, tú eres un pastor. Y yo comencé a creer esa palabra, a vivir esa palabra y obviaba lo que estaba viviendo. Yo recuerdo que viví un proceso tan fuerte que yo trabajaba en una empresa. Yo dejé a Correa por fe y al mes Jehová me dio un trabajo. Yo recuerdo que Yuri, Correa, todos hicieron una reunión y dijeron, las puertas están abiertas. Pues yo me di muy bueno en el asunto de los negocios. Sí. Las puertas están abiertas. Yo le dije, yo no piso acá. Mejor me voy a limpiar botas, pero yo este lugar no lo piso. Oh, Yo voy a honrar a mi Dios. Efectivamente, esa palabra como que me comprometió. Y tenía una persona que cuando salí debía 100,000 pesos. Y esa persona comenzó a hacer insistencia y a hacerme presión. Pero Dios lo sabe, yo no tenía para pagarle. Cuando tenía el dinero, pues yo le pagaba a él. Entonces ahora me veo con la responsabilidad y la persecución de él. Y él siempre me llamaba y yo le cogía el teléfono. Él me decía, ¿qué usted tiene en su casa? Decláreme. Bueno, yo tengo esto, tengo aquello. Cuando él colgaba, yo decía, Señor, que este circunciso no permita que se burle de mí. Y un día, él me llama, porque pasó una situación con la persona que me recomendó. Y él me dijo, ¿cuándo yo le metí presión a usted? Yo le dije, nunca. Ok, yo le dije a él, déjeme hablar con mi mamá para ver qué hago para conseguirle. Mi mamá está en Europa. Perdón, cuando hablo con mami me dice, mi hijo, dame 2 semanas. En las 2 semanas, a mami se le muere la persona que ella cuidaba. Oh, Dios mío, pero fue una transición fuerte. Sí, ministro. Te estoy hablando de alguien que está encima de ti llamándote. Cuando me dice, ministro, como a los 20 días, ¿y el dinero? ¿Me tiene algo? Digo, si tengo 2 noticias. Tengo una buena y tengo una mala. ¿Cuál de las dos quiere escuchar? Me dice Con él, esa paciencia. Sí, pues, como es, ministro. Sí. Me dice él, no, deme la mala. Digo, bueno, mi madre me iba a ayudar, pero lamentablemente la persona que ella cuidaba se murió. Y la segunda es que yo tengo la buena intención para pagarle. El hombre desistió de eso, de la noche a la mañana. Luego 3 años más tarde, nos encontramos en el gimnasio, a donde Carlos, y dice, yo no sé lo que me hizo este hombre, pero yo lo iba a embargar. Las oraciones del Eterno. Wow. Dios me hizo justicia, porque esa no cogía, esa con un buen dominicano. Y ahí comenzó el Señor a procesarme. Y luego Dios comenzó a bendecirme. Pablo, entonces, yo quiero que tú me expliques ese llamado en cuanto a la transición. Dios agarra y trabaja contigo en un lugar donde tú estabas trabajando. Si nos vamos a la palabra, dice que Pedro también estaba trabajando. Claro. Y Dios lo saca de la pesca. Pero hubo algo en Pedro, y fue que Pedro volvió a la pesca. Entre ese trayecto de tu vida, de tu transición, ¿no tuviste la tentación de volver otra vez a retomar eso? Claro, yo recuerdo que en el proceso de la escasez, una escasez terrible, yo recuerdo que en la ferretería americana encontré una persona y me dijo, estoy colocando un negocio en Fantino, digo yo, por ese es mi sitio. Y él me dijo, y ando buscando a alguien para que lo administre. Y yo conocí el lugar, un lugar bueno allá. Y el diablo me habló por aquí, ese es, para que salga de estos problemas. Dios. Es decir, siempre el enemigo buscará la forma y la manera de cómo tirar su cacarita. Pablo, en el caso tuyo, Dios procesó porque Dios tenía que formar un carácter contigo. Claro. Porque últimamente muchas personas dicen que no, que Dios no me llamó a vivir en miseria, no me mandó a vivir en escasez. Una cosa es no vivir en miseria ni en escasez, pero hay una cosa donde Dios tiene que hacer un cambio. Porque en el caso de Eliseo, que leíamos ahorita, Eliseo tuvo que matar las yuntas de bueyes. Claro que sí.
Es decir, tenía 12 yuntas. El que tenía 12 yuntas en ese tiempo era una gente de dinero, que estaba bien. Y una de las cosas que hizo para que Eliseo no estuviera atado a ese pasado fue matar la yunta de buey. Eso aconteció con tuyo porque tú hablas de una transición y se te ve el cambio. Tú tuviste que hacer eso. Yo solté todo. Todo. Pablo, tu experiencia actual ahora mismo como pastor, porque cada vez que tú hablas se siente un peso de gloria. Hay algo que emana de ti, inclusive yo sé que hay personas ahí que te están escuchando que van a ser impactados por esta palabra. Ese cambio que tú tienes ahora, esa transición, ese llamado que tú has sentido, ¿ha sido fácil o ha sido algo difícil en tu vida? Lo voy a resumir partiendo de acá, profeta. Al ser humano no le gusta depender. Tú hablabas ahorita algo, escúchame que te interrumpa. Tú hablabas de la esclavitud. Sí. Eres libre, ¿verdad que sí? Fuiste libre por Cristo. Pero dijiste que pasaste un proceso. Y ahora que tú estás diciendo esta palabra, que al ser humano no le gusta Depender. depender. Sí. Por ejemplo, cuando hablo de la dependencia, ahí entra la parte donde el profeta Elías, como maestro, activa. El llamado de Eliseo. Pero Eliseo tiene que depender de Elías. Elías representa a Dios, proféticamente hablando. Wow. Entonces, ¿qué pasa? En esa transición hay una dependencia. Se va formando el carácter, se va formando el ministerio. El problema de hoy en día que hay una generación que no conoce a Dios porque no aprendió el servicio en la transición. Lo primero que Dios te enseña es el servicio. Y esta generación carece de servicio. Dios mío. Automáticamente llega un profeta como usted, que lo respeto. Gracias, Pablo. Tiene como 25 años profetizando. 28 años. 28 años profetizando, un hombre de peso. Usted ha marcado mucha vida de parte de Dios a través de su boca. Y ¿a cuánta gente Dios no le ha dicho, tú serás un evangelista, serás un pastor? Pero eso no indica de que tú estés en el tiempo de Dios para salir a pastorear. El problema de hoy en día es que Dios dijo, yo soy pastor, pero yo tuve que someterme, pasar un proceso de sanidad, porque venía con un alma fragmentada, llena de raíz de amargura, altivez, orgullo. Hay ministros que son orgullosos, que ellos se creen los protagonistas de la película. Que a ellos hay que rendirle servicio. Negativo, amado. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad no es una apariencia, es una actitud del corazón. Dios. Hay gente que usted lo ve con saco y corbata muy bonito, lleno de fama, pero usted no lo puede tocar el dedo. Nadie le puede dar un consejo. Entonces, esta generación carece de formación espiritual. No se quiere someter a las autoridades. Entonces, es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque Entonces, esta generación sale, pero tan crudo, por eso están haciendo daño. es que tú no puedes darme lo que tú no tienes. Lo que tú no tienes. Entonces, esos son los que están desatando código ahora. No, ellos trabajan en banco para estar desatando código. No, es que los códigos de la Biblia es la obediencia. ¿Cuál es el código? La obediencia. La obediencia. Es que él como hijo aprendió a ser obediente hasta la muerte. Hablamos de Cristo, y muerte. Que él como hijo aprendió la obediencia. La obediencia. Hay gente que no le puede dar un poquito de unción. Se cree más grande que Cristo. Pablo, mira, y yo puedo dar testimonio de Pablo, de verdad que me impacta tu testimonio, porque tú tienes Dios te ha respaldado con una presencia. Amén. Ha estado en diferentes lugares ministrando. Cuando todos esperaban ver tu caída, tu derrota, Dios te tiene ahora llevando la palabra. No solamente eso, sino con la autoridad. Amén. Con la cual tú estás llevando la palabra. En la transición, lo más difícil es tú someterte a Dios. Todo hombre de Dios con ministerio tiene que someterse a Dios. Aprendí algo, que si mi líder tiene menos capacidad que yo tengo que someterme. Porque David dijo, Jehová lo puso, Jehová lo quita. Conocer cuando es el tiempo de gobernar. Porque el Dios de los cielos es el que prepara los terrenos.
Porque lo que va a bendecir al hombre de Dios es la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios no es el tiempo para tú pastorear, tú vas a fracasar. Entonces David se sometió aún a un hombre que no estaba dentro del lineamiento. Pero claro, es que el hombre de Dios que camina bajo la voluntad de Dios es entendido. Espera el tiempo. Espera el tiempo, felicita, se goza con el éxito de otro. No es de piedra de trompiezo, sino que espera el tiempo. Stalin se lo merece. Amén. ¿Me toma la idea? Entonces, mucha gente te ve ahora fluyendo, pero no saben la lágrima que boté. No saben las veces que me pasó por la mente el yo volví a Correa. Yo vine pasando necesidad cuando llegué al Evangelio. ¿Tú no pasabas necesidad? No, mi hermano, yo no lo tenía todo. No lo tenía todo dentro de lo que cabe según el pensamiento lógico. Pero era un pobre infeliz. Estaba cautivo. Exactamente. Ahora bien, Cristo te hace perderlo todo. Para ganarlo a él. Ay, papá. Aleluya. Por eso Pablo dice, todo lo he echado por basura para ganar a Cristo. Amén. Entonces, el llamado, cuando tú obedeces a tu llamado, el llamado es el que te va a bendecir a ti. Mi temor no es pecar. Explica eso. No, mi temor es no encontrarme haciendo la voluntad del Padre. Oh, Dios mío. Entonces, hay personas que viven bajo un temor. Señor, no te quiero fallar, no te quiero fallar, no te quiero fallar. Y nunca han entrado en el reposo de hacer su voluntad. Por eso no tienen paz. Por eso hay tormenta. Y no pueden entender porque están como Jonás. Dios lo mandó hacia Tarsis, hacia Nínive, y van hacia Tarsis. Por eso los vientos que se han levantado no es el diablo, no son los demonios. Es tu llamado que te está reclamando, porque hay un llamado durmiendo, hay un pastorado durmiendo, hay un profeta durmiendo, hay un evangelista durmiendo. Entonces los vientos que Dios ha permitido es para direccionarte hacia su asignación. Dios. Entonces este mundo necesita divorciarse de lo falso y casarse con lo verdadero. Jonás no podía entender lo que estaba aconteciendo porque estaba abrazado de los caprichos. Le ponen condiciones a Dios. Si tú me das esto, yo voy a pastorear. Te va a secar. Va a perder muchas cosas. Porque cuando venga la visitación de Dios y tú no te encuentres en el lugar, va a tener problemas con el Eterno. Dios. Y hay gente teniendo problemas con Dios por no obedecer a su llamado. Dios mío. Es que el precio de llamado hay que pagarlo. Es verdad, Dios te va a usar. Pero hay lágrimas que van a salir. Y es ahí donde la gente no quiere entrar. En el proceso. ¿Por qué? Porque yo no puedo ponerle condiciones a Dios. Quien conoce este asunto es Él. Entonces, mi desempeño aquí como hijo es obedecerlo a Él. Obedecer. Para que entonces tú entres en el cambio de transición. Y ahí entonces Dios va a obrar conforme a su voluntad. Y tú vas a caminar en la voluntad de Dios. Claro. Y tú no vas a tener temor por pecar. En el sentido porque tú vas a caminar en su voluntad. Amén. ¡Wow! Pero entonces no, yo me voy a guardar, yo no voy a pecar, yo no voy a hacer esto, yo me voy a... No, yo tengo que conocer su voluntad. Claro. Cuando camino en su voluntad, es lo que dice la palabra cuando David, porque David pecó. Sí. Pero sin embargo la Biblia dice que Dios dijo, este hará lo que yo quiero. Él va a caminar en mi voluntad. Entonces, me impactó mucho esto. Tu temor no es pecar, No. sino no hacer la voluntad de No Dios. hacer la voluntad de Dios. Para los religiosos. Explica eso, Claro, sí, Pablo, porque explica. El problema está que hay gente que se están guardando, pero no están desempeñando su papel, su rol, porque tienen temor. Entonces están en pecado, porque hay un chi acá y ese chi hay que sacarlo. Porque lo que va a bendecir tu casa, tu familia, es obedecer a la voz de Dios. O sea, por eso hay gente que están ahora mismo cautivos en lo más profundo del mar. Y están aquí. Claro. Están en cautividad. Sí, por no obedecer al llamado. ¿Dónde estaba Jonás? ¿Verdad? ¿Y qué tuvo que hacer él? Clamar. Hay gente que tienen que clamar para que Dios lo vomite en su destino profético. Dios. La tierra de bendición
es el lugar donde Dios te va a establecer, pero es donde Dios va a desarrollar su voluntad en ti. La voluntad de Dios es la que bendice. ¿Qué dijo Pablo? Ella es agradable y es perfecta. Por eso hay hombres, cuando tú estás desconectado de la voluntad de Dios, no entiendes los vientos. Todo se lo pega al diablo. Te da un tropezón el diablo. Se te pincha una goma el diablo. Todo es el diablo y nada de Dios. Pero el hombre que está conectado dice, gracias Señor. Dios mío. Tú ten control. Entonces ahí cabe lo que la Biblia dice, que cuando Dios habló al pueblo en el libro de Hebreos, dice, a Moisés notifiqué mi camino Wow. y al pueblo mis obras. Así es. Es decir, Moisés conoció el camino de Dios. ¿Dónde estaba Moisés? Ocupado Ocupado. en un oficio que no era el de él. Y Dios le dijo, suelta esa bendita oveja. Suelta esas ovejas porque tú eres un liberador. Tú vas a libertar a mi pueblo. El mundo formó un esclavo, pero yo formé un hombre que va a libertar a otro. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¿Le puedo decir algo? Suéltala, que lo extendimos. Esto lo íbamos a parar. Mira, ¡Wow! hay personas que me están escuchando ahí. Sí. Aquí no hay un libro que te diga que en tal esquina va a haber un ladrón acechando para quitarte lo tuyo. Cuando tú obedeces a tu llamado, va a haber un faraón que se va a levantar, que Dios va a permitir que endurecer su corazón, para Dios sacar de ti la resistencia, para Dios sacar de ti la obediencia, la fidelidad. Escucha, por encima de todas las cosas, este hombre soltó lo que él estaba haciendo, pero él se aseguró. En ese llamado, yo quiero que preste atención acá. En ese llamado, el Eterno se aseguró que Moisés aceptara. Dios mío. Por eso le dice, mete tu mano en tu seno. Escucha, aparte de que lo liberó, lo sanó. Entonces Dios se aseguró de que él supiera que era Dios que lo estaba llamando, porque Moisés estaba dudando, no por la salsa, porque el pueblo vio mucho milagro, y por qué no entró a la tierra prometida. Hay gente que ha visto manifestaciones de Dios y por no obedecer a Dios no van a entrar en el reposo. Se muere en el desierto. Se mueren en el desierto así mismo. Por no comprometer, porque Dios le está diciendo, tira la red a la derecha. O sea, cuando Dios te dice algo con respecto a lo que Él quiere hacer contigo, A la transición. tú tienes que obedecer. Para Moisés fue algo frustrante, porque Dios le dijo, ve, liberta a mi pueblo, y pensaba que era la primera señal. ¿Y cuántas señales no se hicieron? Muchísimas. Entonces sigue resistiendo. Resistir. Sigue resistiendo. Entonces ahí es cuando la Biblia dice, sométanse a Dios y resistan Amén. al diablo, Y Él huirá de vosotros. Es decir, la resistencia es lo que hace que el enemigo huya. Así es. ¡Oh, gloria! La resistencia forma el carácter del guerrero. Dios mío. No le pare bola a los demonios. Resiste. Hay gente que dejan de adorar a Dios y viven reprendiendo el día entero, y Dios quiere hablar con ellos en el secreto. Mira, mañana yo quiero que tú me vayas de fulano y le lleves un culto de oración, que se está muriendo de una depresión, y ellos reprenden al diablo. Y el diablo en Hong Kong, el diablo no está pendiente a ellos. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a conocer al Dios que le estamos sirviendo. Dios de Cuando gloria. tú conoces quién es Dios, tú no le paras bola a los demonios. Porque tú caminas en voluntad. Pues yo no estaba En El Salvador. en El Salvador, y los espíritus de ese lugar a los 2 días me visitaron. Yo no le paré bola. ¿Dónde me detuve cuando se pusieron encima de mí? Yo le dije, tú y yo no podemos estar aquí. Que la sangre de Cristo te consuma. Dios. ¡Guay! Pablo, me impacta eso porque hay algo que tienen muchos cristianos. Es que cualquier cosa, un tropezón, todo es el diablo, todo es el diablo. Yo me fijé en algo. Donde hay luz no puede haber tiniebla. Y lo grande es, un cucuyo tiene una lucecita pequeñita y puede estar en una inmensa oscuridad. En una inmensa oscuridad. Y tú lo puedes ver lejos, pero sigue brillando. Es decir, la oscuridad no opaca su luz. No. Es decir, la luz que hay en nosotros no puede ser opacada por un diablito. Santo.
Es decir, la luz que está en nosotros no puede ser opacada por un demonio. Entonces nosotros no dejamos que la luz brille, sino que de una vez queremos que opacar esa luz con las tinieblas que no están ahí, que no pueden opacarla. Amén. Entonces, me impacta esa palabra que tú dijiste, porque a veces perdemos más tiempo reprendiendo al diablo Que alabar a Dios. Oh my God. Cambia la temática para que tu atmósfera cambie. Para que tu atmósfera cambie. ¿Y qué el Señor le dijo al pueblo? Déjalo ir para que me celebren fiesta en el desierto. Es un Dios extraño. Dios de gloria. Hay gente que necesitan una transición mentalmente para poder acceder. Y cuando Cristo estaba, dice la palabra que se levantaban los demonios y decían, tú eres el Cristo. Y Jesús, cállese. Es decir, haga silencio. Sí. No bregaba mucho con los demonios. Su tiempo no era dedicarle tiempo a ellos, sino dice, yo he venido a hacer la obra del que me envió. Así es. Esa es la transición. Cuando conocemos esta parte, Pablo, entonces es lo que dice la palabra cuando Dios dice a Moisés, yo notifiqué mi camino y al pueblo las obras. Se está deteniendo el pueblo en las obras y no en conocer a Dios. Así es. Está más pendiente a sus necesidades, está más pendiente a su integridad. Porque hay ministros que fallan a otros ministros y no les piden perdón porque son fulanos. Y el ego. Y el ego no les permite. Y Dios mío. eso le está robando la esencia. Vuelvo y repito, se están abrazando de la falsa irrealidad. Hay una esencia, hay un olor fragante que hay en la vida del siervo de Dios y de la sierva de Dios. Wow, Pablo. Pablo, mira, vamos a tener que hacer otro segundo video, otra segunda etapa, porque es que esto es más. Amén. ¿Cuándo podemos seguir contando contigo, Pablo? Pastor, cuando usted quiera, ministro. Bueno, hermanos, oyentes, comparte este video, suscríbase a este canal, denle me gusta. Aquí tenemos también, ¿cuál es tu cuenta de Instagram y de...? Hay un canal que el Padre nos ha permitido tener que se llama Hablando con el Pastor. Que lo vamos a tener ahí en el... Sí, Hablando con el Pastor. Vayan ahí, suscríbanse y compartan las entrevistas que tenemos ahí. Amén, pastor. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga. Amén, el placer es mío, profeta. Y aquí en la parte de abajo tenemos poniendo el link del canal del pastor. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta una próxima entrega. Amén. Pastor, bendiciones. gracias. Amén a usted. Amén.